¿Das pero no recibes en tu relación? Te doy 5 consejos sobre cómo mejorarlo. Dicen que el amor significa darlo todo por tu pareja, y aunque eso es técnicamente cierto, no funciona a menos que ambos den a partes iguales. Después de todo, el amor no funciona si no es totalmente recíproco. Ese es el eje de toda relación. Tristemente, eso no suele ser lo común. Es más probable hallar relaciones donde una persona dé más que la otra, que una relación equilibrada. Cuando te encuentras en una relación desigual, donde das mucho pero recibes poco, es natural que te invadan sentimientos de frustración, decepción e inseguridad. Se trata de una situación que hace mucho daño a menos que actúes a tiempo para mejorarlo. Es por eso que te mostraré 5 consejos para que recuperes el equilibrio afectivo con tu pareja y vuelvas a disfrutar de una relación sana. 1. Evalúa tus tendencias. Empieza por hacer memoria de tus relaciones pasadas. ¿Es la primera vez que sientes que no recibes tanto como das? ¿O es un problema recurrente en tu vida amorosa? Si te ha ocurrido antes, quizás debas considerar que el problema no está en tu pareja, sino en ti. Algunas personas están acostumbradas a dar tanto de sí mismas que llegan a abrumar a otros, y ningún esfuerzo es suficiente para satisfacerlos de vuelta. E incluso, si es la primera vez que pasas por esta experiencia, debes cuestionarte la razón por la cual das tanto. Reflexiona en tus motivos, tus patrones de conducta y la intensidad de tus emociones. De esa manera descubrirás si es tu pareja quien necesita cambiar de actitud o si eres tú. 2. Deconstruye tus ideas. Una de las razones por la que este es un problema de pareja tan común es porque existe el concepto de que darlo todo es algo positivo, cuando en realidad no lo es. Eso lleva a algunas personas a seguir dando tanto de sí mismas aunque no reciban lo mismo a cambio, que terminan en una condición de daño emocional crónico. Por eso necesitas sacarte de la cabeza esa idea de que debes darlo todo. Una relación es entre 2 personas y ambas deben poner de su parte. Dar y recibir es un 50-50, no un 100-0. Así que jamás normalices la idea de que darlo todo es sano para ti o tu pareja. Cambia ese concepto en tu mente para que logres mejorar la situación en tu relación y en ti misma. 3. Practica la comunicación asertiva. Las acciones tienen mucho peso en una relación, pero las palabras todavía son esenciales para que las cosas marchen bien entre ambos. Si te estás esforzando mucho por mantener feliz a tu pareja, pero sientes que no es un esfuerzo mutuo, tal vez deberías expresárselo. Por supuesto, no de una forma dramática que lleve a una discusión, sino con madurez. Como adultos, comunica tus expectativas y necesidades, lo que quieres de tu pareja y lo que esperas recibir. La base de una relación sana y sólida es la comunicación. La idea no es aguantarse todo y acumular rencor porque tu pareja no pone de su parte, sino compartir de forma clara sus sentimientos para el bienestar de ambos. 4. Reordena tus prioridades. Es cierto que tu pareja debe ser una de las cosas más importantes en tu vida, pero eso no significa que debas restarte importancia a ti. No se trata de una idea egoísta, sino responsable. No puedes esperar que alguien más vele por tu felicidad si tú no lo haces primero. Así que dedica tiempo para ti y aprende a ser feliz por tu cuenta, de forma que no necesites la atención de alguien más. De esa manera, aprenderás a dar en una medida más equilibrada y dejarás de sentir frustración al no recibir tanto todo el tiempo. 5. Aprende a dar y recibir sanamente. La generosidad afectiva es positiva, siempre que sepa darse correctamente. Lo que das no es un pozo sin fondo, tiene un límite. Si no recibes, eventualmente terminarás sintiendo un vacío dentro de ti. Por eso es importante dar desde la abundancia, no desde la carencia. Da lo suficiente para que no te agotes y puedas reponerte con lo que recibes. Que el acto de dar no sea una carga para ti, sino una muestra de amor propio y hacia tu pareja. Así no le abrumarás ni tampoco te lastimarás. Siempre que se respete ese equilibrio, podrás recuperar y mantener la felicidad en tu relación. Para que el amor dure en la relación, es importante que tengan una buena dinámica entre dar y recibir en la que ambos salgan contentos. Debido a ello, no dejes de aplicar estos 5 consejos para mejorar la situación con tu pareja.
Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para seguir disfrutando de los mejores consejos para parejas.